Muy buenas noches, apreciados miembros del seminario Páginas de Marx. Les envío un saludo muy afectuoso. Espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a proceder a enunciar las ideas y los planteamientos que han surgido a partir de la lectura que teníamos en esta ocasión, la octava lectura ya eh, del seminario, que nuevamente tiene como protagonista y como autor a Federico Engels. Eh, Acá siempre me gusta recordar aquella, aquella idea inicial con la cual comenzaba el seminario, que yo les decía que dada la participación, el protagonismo que tenía Engels con sus aportes, era meritorio en gran medida hacerle un reconocimiento en el seminario y plantear que hay también páginas de Engels, no solamente las páginas de Marx, y no solo pues porque hayan sido amigos y camaradas, sino porque en términos intelectuales, en términos de construcción de ideas, de pensamiento, acá vemos que Engels está en la misma altura que Marx a la hora de esa construcción, que él, y siempre insisto en decirlo, brilla con luz propia. Entonces, en esta ocasión tenemos ese texto sobre la guerra campesina que, bueno, estuvo un poco extenso y bueno, haremos una modificación con el texto próximo, que también es la continuación de este texto, precisamente ya lo habíamos dividido una vez inicial, pues porque nos parecía numeroso, pero aún así quedó algo robusto y creo que eso fundamentalmente fue lo que dificultó la lectura y la comprensión de algunos compañeros y compañeras. No obstante, vamos a volver a hacer una modificación de la lectura que viene para que, digámoslo ya, la extensión sea menor y eso facilite la comprensión en caso de que se tenga que hacer una nueva lectura. Yo quiero comenzar también haciéndoles un agradecimiento muy especial. Estos días uno se pregunta mucho por el sentido mismo de la escuela, del seminario, de si realmente estamos logrando lo que nos estamos proponiendo. Y es para mí de cierta manera satisfactorio o me hace sentir también que la labor que estamos haciendo, que la coordinación y la construcción, que la escuela en general y en particular con el seminario de Mars de mi persona y Ángela, la labor que hacemos está teniendo algún sentido. Y eso lo digo porque en cuanto uno procede a escuchar sus aportes, si bien no lo hicieron todos los que tenían la responsabilidad de hacerlo por el grupo que correspondía, aquellos que lo hicieron y que los pudieron hacer, eh, dejaron planteamientos que lo hacen a uno motivar porque sabe que ahí hay lecturas rigurosas, detenidas, que hubo el intento por realmente desentrañar el texto y algunas ideas y créanme que más allá pues de tener que construir el, la síntesis y los aportes, tanto que ustedes hicieron, de cuando digo construir es como vincular esos aportes con la lectura principal, motiva demasiado un poco como dejarse llevar o interpretar esos planteamientos que ustedes nos proponen. Entonces, de entrada yo quiero hacerles ese agradecimiento porque aquí en esta ocasión fue muy relevante. Eh, Quiero empezar con el comentario haciendo como una anotación sobre el por qué el texto. El texto, como bien saben, cambia un poco la temática que veníamos desarrollando, sale un poco de esa ya generalidad o esa reflexión que ya iba siendo un poco insistente en Marx y también en algunos textos de Engels, de que las condiciones materiales, las condiciones de vida, los procesos reales, a través de los procesos económicos y productivos, eh, y también vinculados pues a ciertas relaciones cotidianas, sociales y culturales, son las que terminan forjando la religión. Eso yo creo que ya nos ha quedado muy claro, pero ya en este punto estamos ya abordando otro tema, por eso el problema que se proponía era ver esa influencia o esa interrelación entre problemas políticos y teológicos,
o más bien acontecimientos políticos, en este caso una guerra campesina, una confrontación civil en Alemania en el siglo XVI, que tiene como subfondo temas y problemas de características teológicas, o está influenciado por posiciones religiosas, pero que no deja de tener esa condición también de clase y económica. Entonces, por un lado, vemos esa introducción a un nuevo tema, que ustedes también lo recogieron, pero lo fundamental es hacer lo siguiente: tanto ver esa conexión, como les decía, entre la política y la teología, como establecer, o más bien entender, ese contraste que nos propone Engels entre Martín Lutero y Thomas Münzer, que son dos figuras primordiales o muy relevantes, muy protagónicas en ese proceso de confrontación civil que se dio a partir de cuestiones religiosas. Entonces, ahí está el asunto, o digámoslo, el tema fuerte con este texto en particular. Y queríamos presentarlo de tal forma porque, de hecho, en este momento estamos en el punto inicial en la exposición histórica y explicativa que hace Engels a propósito de la figura de Martín Lutero. La figura que veríamos ya pormenorizada y de forma detallada que Engels la desarrolla sería la de la figura de ese otro personaje, de esos acontecimientos, que era Thomas Münzer. Miren que en este caso vimos las influencias, los papeles, las actitudes que adoptó y, como digámoslo, la evolución política en esa guerra campesina que tuvo Martín Lutero, pero ya algo semejante veremos en el próximo texto con el papel de Thomas Münzer. Entonces, la idea que nos animaba en la propuesta de este texto y lo que sigue de él era precisamente realizar dicho contraste. Un poco como lo recuerda Engels en un apartado que me parece muy develador al respecto, cuando dice: tanto por sus doctrinas como por su carácter y acciones personales, Lutero y Münzer representaron de forma cabal a sus respectivos partidos. Eso es importante y quería como indicarlo de cierta forma, porque es lo que anima tanto la presentación del texto, pero también sintetiza los elementos históricos y explicativos que desarrolla el mismo texto. Y bueno, ya ahí pasaremos a indicar algunos puntos. Hay una cosa, y esto ya para que nos vayamos entrando en cuestiones más concretas del texto y de los aportes que ustedes hicieron. Uno puede evidenciar en este escrito que la fuerza del marxismo reside básicamente en su capacidad para construir y elaborar explicaciones materialistas sobre los fenómenos de la realidad. En tanto logra hacer demostraciones empíricas, históricas, en este caso, por ejemplo, de la religión, quiénes fueron sus representantes, qué clases sociales encarnaban estos representantes y de qué forma estaban apuntando e influyendo en las tensiones sociales que vivía la Alemania del siglo XVI. Ese esbozo, esa explicación histórica, la vemos nuevamente refrendada en la construcción del texto de Engels. Por ejemplo, Engels nos presenta ahí esa vinculación de las clases sociales con tendencias religiosas. Nos habla del reaccionario católico, de los reformistas luteranos y de los revolucionarios campesinos, situando a su vez sus posiciones políticas. O sea, se dice reaccionarios porque es un defensor del orden existente y está contravía de cualquier forma de progreso o de cambio social y político, en este caso, pues del orden religioso. Los reformistas luteranos hace referencia a esos burgueses, pequeños burgueses, ahí en un momento hay una confluencia con los mismos campesinos y plebeyos, eh, porque, como bien lo dice la palabra, son reformistas, apelan a ciertas modificaciones, no radicales ni sustanciales, pero sí por lo menos en comportamientos o relaciones en torno, en este caso, a la religión. Y finalmente estarían los revolucionarios, campesinos y plebeyos, que son esos estratos, como bien lo recuerda Engels ahí, marginados, alejados, totalmente excluidos,
que quería llevar la confrontación social y política hasta las últimas consecuencias. Entonces miren que ahí hay esa descripción muy detallada y una caracterización de los sujetos y de las acciones que estos sujetos van a emprender en ese proceso. Eso me parece importante situarlo porque le da un carácter muy concreto a los análisis y ya no es un análisis por allá totalmente abstracto o metafísico sobre este fenómeno. Luego vemos un planteamiento que yo creo que hay que tener ahí, es que ante el poder que llegó a tener el catolicismo, por esos siglos de hegemonía teológica, hay que recordar cuando se habla de esa concepción teológica del catolicismo y que predominó en el feudalismo, hace referencia precisamente a que teo, precisamente hace referencia a que todo se explica desde Dios, la existencia de la naturaleza, la existencia del ser humano y básicamente todos los discursos científicos, artísticos, bueno, lo que se entendía por ciencia en esa época, se definía desde ese criterio teológico. Todo tenía que responder a Dios. Entonces había una supremacía ideológica, como bien dice Engels ahí, impactó o permeó todas las ramas de la actividad intelectual. Entonces cualquier interpelación o cuestionamiento que se hiciera constituía una herejía y una confrontación. No, alguien que cuestionara en la ciencia un postulado no estaba cuestionando a determinado autor o determinada hipótesis, estaba cuestionando un orden social, moral, que estaba dictado por Dios. Entonces era una crítica a Dios y era algo totalmente inadmisible para esa época. Y muy propio pues en su estilo materialista, Engels nos ha precisado que en cuanto a esas herejías que se presentaron, esos cuestionamientos, cuando ya empezaba a volverse decadente el feudalismo, que en cuanto a las herejías que se presentaron para confrontar el poder papal, monárquico y feudal, la oposición burguesa y la plebeya campesina, si bien llegaron en algún momento a confluir y a unirse, constituyeron en dos tipos de herejías de muy distinta índole. Entonces, la herejía burguesa, que como recuerdo ahí Engels nos plantea que tuvo su momento de articulación y ahí está ese momento populista que tiene Lutero, donde aglutina muchas fuerzas de todos los que están criticando el Vaticano, la Iglesia y todo esto, para confrontarlos. Y entonces ahí esa herejía burguesa, pero ¿qué era lo que la animaba? Hay una cuestión social, material, económica, y eran objetivos puramente económicos. Querían una rebaja en los gastos de la iglesia y querían apropiarse también de las enormes cantidades de riqueza que tenía la iglesia. Por eso apelaban a algunos cambios y transformaciones en ese orden religioso y de la forma misma en que estaba administrada la iglesia. Pero la herejía plebeya, por el contrario, era más radical porque aspiraba a una igualdad. Ahí dice Engels que estaba basada en un cristianismo primitivo, que Engels en primera instancia dice es relativamente conveniente porque así haya sido fantasioso e insuficiente, supone ser un anticipo del comunismo. Y bueno, no se podría esperar que existiera pues una teoría ya lograda de parte de los campesinos para romper radicalmente también con la religión. No obstante, eso no impidió que tuvieran esas aspiraciones de igualdad, aún que estuvieran eh, empapados o contaminados de discursos religiosos, pero que en el plano político eso llevó a una confrontación política muy fuerte y a liderazgo que hizo Thomas Münzen de los campesinos plebeyos. En ese primer momento, en el digámoslo, en el contraste que nos quiere proponer Engels entre Lutero y Münzen, expone esa figura, y es lo que básicamente, como les decía, desarrolla el texto, el papel y la figura de Lutero. Engels, yo lo resumiría de la siguiente manera, nos pone de presente dos tipos de Lutero que existieron, no de forma simultánea, sino de forma progresiva, uno primero que el otro.
El primer Lutero que encontramos es el Lutero populista e insurrecto, aquel que legitimaba abiertamente el uso de la violencia de parte de los burgueses o los plebeyos contra el poder papal. Y vale pues recordarlo en las mismas palabras de Lutero, que es una fuente primaria con la que el mismo Engels está trabajando en este texto. Dice Lutero, si la loca furia de los sacerdotes romanos continuaba, me parece que no se puede encontrar mejor consejo y remedio contra ella que el de atajarla por la fuerza, armándose los príncipes y los reyes para atacar a esa gente maligna que ha emponzoñado al mundo entero y poner fin a este juego de una vez por todas, pero con las armas, no con las palabras. Y si castigamos a los ladrones con el cepo, a los asesinos con la espada y a los herejes con el fuego, ¿por qué no lanzarnos contra esos perversos maestros de la perdición, esos papas, cardenales y obispos, y contra toda la caterva de la Sodoma romana, empuñando las armas para lavarnos las manos en su sangre? Ese era el primer Lutero, el que estaba organizándose, uniéndose con otro, pero digo que es populista e insurrecto porque quiere aglutinar un conjunto de sectores y defiende abiertamente el uso de las armas y dice que nada de palabras. Ese es un Lutero totalmente distinto al segundo, que ya es el Lutero, digámoslo, reconvertido, que se ha fundido en los intereses de la burguesía y, aunque sigue manteniendo la defensa de la violencia, cambia de bando sobre ese uso de la violencia. La sigue defendiendo, realmente no hay gran contradicción, lo que cambia es el bando y los sectores eh, económicos que llega a defender, no solamente en términos religiosos, y en este caso ya se pasa a la burguesía. Y entonces ya encontramos ahí al señor Lutero, que abiertamente nos dirá cosas como las siguientes. Empiezo comentando ahí un apartado de Engels que me parece que conecta muy bien con la cita que hace luego de Lutero. Dice, burgués y príncipe, noble y clérigo, Lutero y el Papa, todos se unieron de las manos en contra de las hordas campesinas de saqueadores y asesinos. Y ahí es donde dice Lutero, hay que hacerlos pedazos, estrangularlos, apuñalearlos en secreto y públicamente, por todos los que puedan hacerlo, tal como se mataría a un perro rabioso, gritó Lutero. Por lo tanto, Señor, ayúdenos, sálvenos, apuñalen, golpeen, estrangulen a todos los que puedan, y si pierden la vida, benditos sean. Aquí me adelanto a otra parte que dice, los campesinos no deben tener otra cosa que paja, no escuchan el verbo y son tontos, pues entonces tendrán que prestar oído a la baqueta y la escopeta, y se lo tendrán merecido. Debemos rezar para que obedezcan, si no lo hacen, no habrá piedad para ellos. Dejad que rujan las escopetas entre ellos, o harán las cosas 1000 veces peores. Entonces, como les decía, es el otro tipo de Lutero que vemos ahí expresado y que ya es totalmente reconvertido y se ha olvidado de aquellos que eran sus antiguos aliados, en este caso plebeyos y campesinos. Lo que me parece importante con todo esto, y ya quiero acá articularlo directamente con aportes muy valiosos de ustedes, que yo creo que daban con ideas y con interpretaciones muy enriquecedoras para ampliar el contenido mismo y los alcances analíticos del texto de Engels, y era cosas que yo lo planteo de la siguiente manera. Este texto de Engels nos plantea un conocimiento histórico, como bien recalcaron ustedes, nos lleva a repensar la historia misma y de cómo nos han contado sucesos del pasado como la Reforma Protestante y cómo han idolatrado, elogiado, apologizado a una figura tan relevante de ese suceso como lo fue Martín Lutero. Ustedes decían algo, era que el texto de Engels ayuda en esa desmitificación de los ídolos, que no fue tan próspero, tan admirable, sino que fue un personaje problemático y, como lo veíamos, sanguinario. Eh, entonces, reconocer esa situación del pasado y también, digámoslo, darle lugar a otra figura que, como decían algunos de ustedes, de hecho ni lo habían conocido ni lo habían tenido referenciado, como lo fue Thomas Munsey, que casualmente es el que representaba esa ala más plebeya, campesina,
que quería confrontar radicalmente a la Iglesia. Entonces, este conocimiento que nos pone Engels en la mano también nos ayuda a reconocer esas otras figuras que han sido invisibilizadas por la historia oficial, cuando realmente tuvo un papel muy importante en la dirección y organización de los sectores plebeyos que combatieron a la monarquía y luego a las facciones burgueses que contaban con la bendición entonces ya de Lutero. Para ir finalizando, me parece importante esa idea que fue expresada sobre las alianzas políticas, que lo que las define son los intereses en juego de las partes. De hecho, tal como se ejemplificaba ahí en el texto, con la unión de burgueses y plebeyos, y luego la ruptura que tienen, y el ataque que han de promover los burgueses contra sus antiguos aliados. ¿Qué es lo que está ahí? Están esos intereses en juego. Cuando ya la burguesía logra satisfacer sus intereses, la burguesía o burgueses por entonces nacientes en ese contexto se deshacen de esos plebeyos que están pidiendo más cambios y están pidiendo más igualdad. Cuando tienen satisfecho ese interés, cuando tienen satisfecho ese interés, sencillamente se libran de esa alianza. Entonces no hay alianza, digamos, por lealtades, no sé, ideológicas o incluso religiosas. Ahí de nada valió el verbo cristiano. De hecho, lo que veíamos en las palabras del mismo Lutero era agudizar la violencia y el ataque sangriento contra esos campesinos que estaban sublevados. Entonces, entender básicamente que detrás de las alianzas siempre hay unos sujetos, hay unas fuerzas con determinados intereses. Y es eso lo que determina el alcance de las uniones y de los cambios que se puedan lograr. Bueno, apreciados miembros del seminario Páginas de Marx, dejo hasta acá el comentario. Espero que sea de gran ayuda para nutrir las interpretaciones. Y de nuevo, mis agradecimientos por la participación y los aportes que nos ofrecieron en esta ocasión. Que tengan un buen resto de día.